Buenos días, mi nombre es Aralí Núñez, soy estudiante de segundo trimestre de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este día, para cumplir con una asignación de la materia Derecho Civil 1, les traigo este video. El derecho civil. Puede decirse que el derecho civil es la rama más amplia del derecho. Esta engloba gran parte del derecho privado. Comienza regulando a la persona considerada en sí misma, desde que es concebida y su posterior condición de sujeto de derecho, que adquiere con el nacimiento, así como la adquisición de la personalidad y la capacidad jurídica. Continúa regulando al patrimonio y las relaciones de los sujetos con los bienes, las relaciones de los sujetos entre sí y las obligaciones de que ellas se derivan, los diferentes tipos contractuales, las relaciones de los sujetos en el entorno familiar y concluye con la regulación del momento en que termina la existencia de la persona, su muerte, y las consecuencias jurídico-patrimoniales que de ellas se derivan. Citando a Díez Picasso y Gullón, convenimos en que lo que hoy llamamos derecho civil es una manera o forma de abordar y estudiar una parte o un sector del ordenamiento jurídico, que se ocupa de las personas y sus diferentes estados civiles, del patrimonio de las personas, con especial referencia a los derechos de propiedad y a los demás derechos sobre los bienes del intercambio de bienes y de servicios a través del mundo de la contratación, las obligaciones, las normas concernientes a la regulación de la familia y de las sucesiones por causa de muerte. Bueno, aquí podemos observar 4 instituciones que son las principales que se regulan a través del derecho civil: la personalidad, la familia, patrimonio, herencia. Codificación del derecho civil. Podemos decir que el resultado de la codificación, es decir, el código, es un conjunto sistemático y ordenado de las normas de una determinada rama jurídica, que en un momento dado rige un país. Cuando hablamos de derecho civil, el resultado de la codificación es y será un código civil. Dicho de otro modo, diríamos que la codificación en materia civil es el proceso de creación del Código Civil. Antes del siglo XVIII, con algunas pocas excepciones, no se codificaba. Los estados se limitaban, cuando lo hacían, a agrupar las normas de una determinada rama en un solo texto, pero sin refundirlas ni analizarlas. Sencillamente formaban una yuxtaposición de leyes ordenadas por criterios tan básicos como la materia que regían y en algunos casos sus fechas de entrada en vigencia. Etapas de la codificación. Podemos encontrar la primera, el Código Civil de Napoleón en 1804, el Código Civil alemán, la codificación en Venezuela, el Código Civil vigente. La causa para codificar debería ser una sola, aunque diferentes las vías para haber llegado a ella. Se requiere codificar cuando en un territorio determinado rige una misma rama del derecho, normas dispersas en el tiempo o en el espacio, es decir, cuando las normas que regulan en un país de derecho escrito como el nuestro, una rama jurídica, por ejemplo, el derecho civil, no se encuentra en un solo texto o libro. Un ejemplo de esto es nuestra realidad nacional. La última reforma integral del Código Civil venezolano data de 1942, habiendo sido parcialmente modificado en 1982. Ahora, ¿la sociedad venezolana ha evolucionado desde 1982 hasta nuestros días? Por supuesto que sí. ¿Y el derecho civil venezolano ha evolucionado desde 1982 hasta nuestros días? La respuesta también es afirmativa. Sin lugar a dudas, en los últimos años, y especialmente desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, los cambios han sido muchos, y algunos de ellos sustanciales. ¿Qué ha pasado entonces? Muy sencillo. Las actualizaciones de leyes que regulan el ámbito civil se han plasmado en leyes especiales.
aun cuando el Código Civil rige una materia específica, el derecho civil. Lo consideramos como una ley general, pues regula o pretende hacerlo todo el derecho civil, tales como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la LOPNA, o la Ley Orgánica de Registro Civil, por poner solo esos dos ejemplos. Estas leyes especiales regulan parte del derecho civil, incluso contradicen y derogan expresa o tácitamente normas del Código Civil de 1982. Las formas de codificación, la primera es la recopilación, es la recolección y yuxtaposición cronológica de las normas, y la codificación, que consiste en reunir todas las leyes de un sistema jurídico o por lo menos de una rama del derecho, en una sola ley general y sistemática donde se fusionan. Las personas. El término persona deviene etimológicamente de los términos griegos prospora o prosopos, máscara, de las palabras latinas per y sonare, sonar fuerte, resonar, y de la palabra etrusca perchum, máscara de teatro, los cuales fueron utilizados para identificar las máscaras que eran utilizadas en la antigüedad por los actores de teatro, para la falta de micrófonos, hacer resonar y proyectar sus voces, y para representar, tal vez por el mismo actor, distintos caracteres, en una obra sin ser reconocido. De manera que el término persona deviene de la idea de representar un personaje o carácter, un individuo único y distinto. Desde el punto de vista del derecho, persona es el sujeto apto para ser titular de derechos y deberes jurídicos. También puede decirse, jurídicamente hablando, que la persona es todo ente que tiene la aptitud para figurar como sujeto activo, titular de derecho o pasivo obligado en una relación jurídica, ya sea como individuo unipersonal, persona individual, o como una colectividad, conjunto de personas, personas colectivas. Las normas del ordenamiento jurídico están dirigidas al hombre para regular la conducta de los individuos que viven en sociedad. Es entonces el ser humano el destinario de estas normas, haciéndolo sujeto de derechos y obligaciones, otorgándole facultades e imponiéndole deberes. En la actualidad se encuentra en que el ser humano es considerado como persona y como tal único sujeto de derecho, lo cual se constituye la causa y a su vez el efecto de ser el destinario de las normas jurídicas, de ser el centro de imputaciones normativas. Las personas jurídicas. Anteriormente se hacía referencia a que es posible que diferentes a los seres humanos se les pueda atribuir personalidad jurídica. Pues bien, para abordar este tema debe señalarse que pueden existir ciertas necesidades o fines de los seres humanos que son difíciles de conseguir a través del esfuerzo individual, lo que conlleva a que varias personas se unan y destinen determinados bienes de manera permanente para alcanzar tales fines que se han trazado, lo que da origen a que el Estado deba reconocer a esa unión orgánica como un ente distinto de las personas que lo componen, o son propietarios de los bienes que han sido destinados a la consecución de determinado fin. La doctrina ha definido a las personas jurídicas como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada, de personas o de un conjunto de bienes, y a los que, para la consecución de un fin social, durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. El inicio de la personalidad humana. Comienzo de la existencia del ser humano. Todos los individuos de la especie humana son considerados naturalmente personas, es decir, su condición de persona deviene de su propia naturaleza. De allí la denominación legal de personas naturales, artículo 16 del Código Civil. Se es persona cuando se goza de personalidad jurídica, la cual implica hacerse centro de imputaciones normativas o, como lo refiere la mayoría de la doctrina, tener la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. De manera que resulta ahora necesario determinar a partir de cuándo el individuo se considera persona y por tanto se da inicio a su personalidad jurídica. La importancia de esta determinación deviene
del hecho de que al principio será a partir de allí que el individuo exista para el derecho. En la doctrina han surgido distintas teorías con la finalidad de determinar el inicio de la personalidad jurídica del individuo, pues en esta materia el inconveniente fundamental ha resultado la prueba del hecho correspondiente, es decir, la demostración del hecho que da origen a esa personalidad. Estas teorías se refieren básicamente a dos circunstancias como iniciadoras de la personalidad del ser humano, la concepción o el nacimiento. Históricamente, cada una de ellas ha sido acogida en mayor o menor medida por los distintos ordenamientos jurídicos, en algunos casos con un radicalismo absoluto y en otros, como en la actualidad, reconociéndose ciertas excepciones al principio general. Aquí vamos a señalar las principales teorías. La teoría de la concepción. Biológicamente, la concepción es el momento de la fecundación del óvulo. A partir de allí se considera que existe vida humana, razón por la cual es a partir de la concepción que debe entenderse que inicia la personalidad jurídica del ser humano. Teoría del nacimiento. Los partidarios de estas teorías consideran que existe vida humana independiente a partir del nacimiento, como acto fisiológico de separación del cuerpo de la madre, y por tanto a partir de ese momento que surge la personalidad jurídica para el ser humano. En consecuencia, existen tres vertientes respecto a las condiciones que deben acompañar al nacimiento. Teoría de la vitalidad, según la cual no basta que produzca el hecho del nacimiento, sino además que éste venga acompañado de vida, es decir, que el feto nazca vivo. Teoría de la viabilidad, exige que además de que el feto nazca con vida, éste sea viable, es decir, que sea apto para sobrevivir, fuera del seno materno, pues es así como puede decidirse que existe vida humana independiente. Teoría de la figura humana, según la cual no se exige el hecho de nacimiento acompañado de vida, sino que además el individuo debe tener figura humana. Teoría ecléctica del derecho común europeo. Se le ha llamado teoría ecléctica pues toma principios de una y otra teoría y las combina para dar solución menos radical en ese sentido. Los partidarios de esta teoría consideran que la personalidad jurídica del individuo comienza con el nacimiento, pero como quiera que antes de este existe igualmente vida humana y como tal debe estar regulada por el derecho, tomando en cuenta al concebido teniéndolo por nacido cuando se trate de su bien. Solución venezolana. El artículo 17 del Código Civil dispone: el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo, de cuyo contenido se desprende que el legislador venezolano acogió la teoría ecléctica del derecho común europeo. Los derechos de la personalidad. Se ha hablado ya de la persona natural, del ser humano. Queremos rescatar ahora una de las características fundamentales de la persona, la dignidad. Etimológicamente, la dignidad es consustancial con la personalidad, cualidad de la persona. El término etrusco persú o Persefone, el griego prosopon y por supuesto el latino personare servían para designar al actor, al personaje o quien tenía un papel significativo, a quien era digno de representar uno o varios papeles. El irrespeto a uno de los derechos de la personalidad significaría la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. Características de los derechos. Derechos innatos y necesarios. Son connaturales y consustanciales con la persona. Se adquieren por el solo hecho de ser persona y desde el propio inicio de su existencia, y son inseparables de ella. Derechos vitalicios. Mientras exista la persona, es decir, mientras viva el ser humano, tendrá personalidad y derechos de la personalidad. Derechos absolutos, en el sentido que son oponibles a cualquier persona. No todos los sujetos de derecho están forzados a reconocer la existencia de estos derechos
y a respetar los mismos. Derechos esenciales. Durante nuestra vida podemos adquirir ciertos derechos, por ejemplo, de orden patrimonial. Podemos también perder en cualquier momento algunos de estos derechos. Derechos extrapatrimoniales. Los atributos de la personalidad y su pilar fundamental, la dignidad humana, son invalorables en dinero. Derechos indisponibles, irrenunciables e imprescriptibles. La voluntad privada no es suficiente para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir los derechos de la personalidad. Derechos privados. Protegen frente al Estado y frente a terceras personas desde el punto de vista privado, intereses particulares y personales de cada quien. Clasificaremos entonces a los únicos efectos de facilitar la exposición y entendimiento los derechos de la personalidad de la siguiente manera. Derechos a la individualidad e identidad. Derechos sobre el propio cuerpo. Derecho a vivir, derecho a la salud e integridad física, derecho a disponer del propio cuerpo en vida, derecho a disponer del cadáver. Derechos relacionados con la personalidad moral. Derecho a la libertad y voluntad, derecho al honor y reputación, derecho al secreto, reserva, vida privada e intimidad, derecho sobre la imagen, derecho moral de autor. Otros derechos de la personalidad. Derechos sobre el cuerpo. Cuando abordamos en páginas anteriores el concepto de derechos de la personalidad, hicimos referencia a la dignidad humana en el sentido ontológico de la misma, aquella condición intrínseca e inherente a todo ser humano por el solo hecho de serlo. Entendemos por vida el espacio de tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte de un ser vivo, muerte que debería ocurrir en el momento biológicamente justo, ni antes ni después. Vida en etapa terminal, terminación anticipada de la vida y muerte digna. El ser humano, precisamente por el reconocimiento que hacemos desde su dignidad, debe ser considerado como tal hasta el final. Es sujeto y no objeto, debe ser tratado como fin y no solamente como medio. La medicina como ciencia ha de estar al servicio de los intereses vitales del ser humano y guiada por el principio de la benevolencia. Ante una enfermedad terminal, cuando la muerte es inevitable, cercana, estimada en 6 meses o menos según la mayoría de los autores, para hablar de enfermedad terminal, cobra vigencia el aspecto anteriormente tratado y que refiere la posibilidad de acortar la vida del paciente, particularmente cuando se encuentra en un estado crítico, penoso y padece un extremo sufrimiento. Lo mismo puede ocurrir frente a un estado vegetativo persistente, bajo el cual el paciente tiene una pérdida de conciencia permanente, un coma irreversible. En ambas situaciones se han agotado los recursos de la ciencia y no hay forma previsible de que la persona recobre su salud o conciencia. Ante una realidad como esta, por penosa que sea la situación, reiteramos, no es aceptable acortar la existencia del ser humano como tampoco la de alargarla a través de medios extraordinarios y desproporcionados. No puede hablarse de eutanasia cuando el fin perseguido es otro diferente a causar la muerte por compasión. Por ejemplo, no podemos hablar de eutanasia, sino que por el contrario es una práctica totalmente aceptable desde el punto de vista ético y legal. Además, es recomendable. La aplicación de medicamentos para aliviar el dolor, aun cuando ellos produzcan directa e inevitablemente un acortamiento de la vida. La ortotanasia es la muerte a su tiempo, sin acortamientos ni alargamientos innecesarios. Es la aceptación del fin de la existencia en su justo momento. El alargamiento de la vida mediante medios extraordinarios y desproporcionados, respiradores artificiales, por ejemplo, puede justificarse como medida para estabilizar al paciente y sacarlo de una situación crítica. Sin embargo, cuando médicamente es imposible superar ese cuadro médico, el uso de estos medios se convierte en un ensañamiento terapéutico o distanasia. La adistanasia es la práctica que tiene como fin interrumpir el ensañamiento terapéutico o distanasia y es perfectamente válida desde el punto de vista moral y legal.
pues allí no se está acortando la vida del paciente, por el contrario, se está evitando prolongar artificialmente la misma. Es por esto que una vez declarada la muerte cerebral del paciente, es aceptable y recomendable desconectar ese cuerpo humano, ya sin vida propia de los medios artificiales o extraordinarios de soporte, y en este caso no estaríamos hablando de eutanasia. El derecho a la integridad física. El derecho a la integridad física tiene un reconocimiento paralelo e igual al derecho a la vida y comparte sus fundamentos éticos. Nuestra dignidad humana exige que no se atente contra nuestra integridad física. Se impone al Estado, a las terceras personas y al propio sujeto el respeto a su integridad física, a su cuerpo. El derecho a disponer del propio cuerpo en vida, donación y trasplante de órganos y otros materiales anatómicos en seres humanos vivos. En Venezuela, el derecho a disponer del propio cuerpo con fines de donación y trasplante estuvo regulado hasta el 2011 por la Ley sobre Trasplante de Órganos publicada en Gaceta Oficial número 4497, extraordinario, de fecha 3 de diciembre de 1992. El 25 de noviembre del 2011 se publicó en Gaceta Oficial número 39808 una nueva ley sobre trasplante de órganos y materiales anatómicos en seres humanos. Derecho sobre el cadáver. Aguilar Gorrondana acepta que el cadáver no puede ser objeto de propiedad y tráfico, que tiene una tutela jurídica específica, inspirada en la idea de que constituye un residuo de la personalidad, y que la propia persona puede, si lo desea, consagrar su cadáver para fines humanitarios o científicos, o disponer de él, total o parcialmente, con fines de donación, en el entendido de que si no manifestare lo contrario en vida, se entenderá que estaba en disposición de donar sus órganos, tejidos y células. Gracias por su atención.